Buenos días, profesor Oscar y compañeros. El día de hoy les dimos a exponer sobre la ley de la conservación de la materia o de la masa. Nuestro grupo está conformado por Juan David Joya Muñoz, Camilo Andrés Quiñones, Nelson Alexander Celis y mi persona, Laura Sofía Balbuena. El contenido que vamos a ver el día de hoy es quién creó esta ley, su definición, la explicación de un experimento y sus características. Debemos saber qué es materia. La materia en sí es todo lo que ocupa un espacio y que se puede percibir o identificar mediante distintos métodos. Lavoisier, Anthony Lavoisier, fue un químico, biológico y economista francés que desarrolló la ley de la conservación de la masa o de la materia. Fue conocido como el padre de la química moderna por sus estudios, entre ellos el presente. Anthony Lavoisier nació en París, Francia, en 1743 y murió en Ibidem en 1794. Bueno, lo que nos dice esta ley prácticamente es que tenemos una sustancia y esa sustancia tiene cierta masa. Al ocurrir una reacción química, esta sustancia tendrá la misma masa, o sea que no va a cambiar. En el año 1745, Miroslav Volov anunció la ley de la conservación de la materia de la siguiente manera: en una reacción química ordinaria donde la masa permanece invariable. Es decir, o en pocas palabras, la masa presente en los reactivos es igual a la masa presente en los productos. En el mismo año y de manera independiente, el químico Anthony Lavoisier propone que la materia no se crea ni se destruye, todo se transforma. Es por eso que muchas veces la ley de la conservación de la materia es conocida como la ley de la conservación de la materia. Ahora el experimento. Bueno, en 1774 Anthony Lavoisier realizó el experimento. ¿Qué hizo? Calentó un recipiente de vidrio cerrado que contenía una muestra de estaño y de aire. Entonces, en este experimento lo observó que la masa de antes y después del calentamiento siempre fue la misma. Experimentos como este demostraron a Lavoisier que el oxígeno del aire es esencial para la combustión y le llevaron a formular la ley de la conservación de la masa. De esta ley. La primera característica de esta ley es que se puede enunciar como una reacción química ordinaria. ¿Pero qué es una reacción química? Una reacción química, o también llamada cambio químico, es todo proceso en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Los reactantes o reactivos pueden ser elementos o compuestos. Bueno, otra característica de esta nos dice que es nucleares, la masa sí se modifica de forma sutil. ¿Esto qué quiere decir? Que en las reacciones nucleares, más no las químicas, la masa sí cambia. Y hay que tener en cuenta la equivalencia entre masa y energía. Bueno, la tercera característica dice que cada vez que se escribe una ecuación química se debe ajustar a manera que cumpla la ley. ¿Qué establece la ley? Establece que el número de átomos en los reactivos siempre debe ser igual al número de átomos en los productos. Entonces, se dice que una ecuación química se encuentra ajustada o equilibrada o balanceada cuando respeta la ley de la conservación de la materia, según la cual la cantidad de átomos de cada elemento debe ser igual al lado de los reactivos y en el lado de los productos de la reacción. Cuando hablamos de las características sobre reacciones nucleares, existen dos tipos de reacciones nucleares que pueden ser endotérmicas o exotérmicas, atendiendo así la atomización de energía para producirse o así desprender respectivamente. Las reacciones nucleares endotérmicas son aquellas que cualquier reacción química absorbe su energía normalmente en forma de calor, y las reacciones químicas exotérmicas son aquellas que llevan un proceso nuclear que libera gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética o de partículas. Usualmente estas reacciones se clasifican en reacciones de fusión nuclear y fisión nuclear. Un ejemplo de esta ley
constituye la combustión de hidrocarburos, en la que puede verse el combustible arder y desaparecer, cuando en verdad se ha transformado en gases. La energía es Ejemplos de libre. esta ley. Primero tenemos la combustión. Por ejemplo, al cocinar la cantidad de combustible que se quema, esta se convierte en gases y otros productos. Otro ejemplo sería hervir agua, que cuando se llega a un punto de ebullición de la misma agua, una parte se mantiene líquida y la otra se convierte en gaseosa o en vapor de agua, pero igual sigue manteniendo la misma masa. También tenemos cuando fluye el agua por una tubería. Aunque la tubería cambie de tamaño, se mantiene el caudal, es decir, la cantidad de materia. Y cuarto, cuando nos alimentamos, el alimento pasa a nuestro organismo. Quinto, al realizar necesidades fisiológicas, quiere decir o hace referencia a que liberamos metano, CH4. Cuando una fruta se empieza a dañar, esta es oxidada y se va reduciendo. Cuando te colocas ropa de abrigo, por ejemplo suéter, si tomas una cantidad de cubo de hielo y lo colocas en un vaso y dejas que se irrita y se ve el proceso de esto. Y un ejemplo o un dato curioso haciendo referencia a la combustión y a hervir agua es que el mismo Anthony Lavoisier, en uno de sus muchos experimentos en la comprobación de esta ley, hirvió agua por 101 días en un frasco especial que condensaba el vapor de agua y lo regresaba al frasco. De esta forma, ninguna sustancia se perdía en el curso del experimento. Cuando comparó el peso del recipiente antes y después del periodo de haberlo hervido, eran iguales. Lavoisier de esta forma estableció que la masa no se creaba ni se destruye, solo se transformaba. Excepción a la ley. La única excepción que tiene esta ley son las reacciones nucleares. ¿Por qué? Porque en estas es posible convertir masa en energía o energía en masa, y del mismo modo se puede crear o destruirlas a conveniencia. Antecedentes. El único antecedente que se realizó de esta ley fue el experimento de Robert Boyle en el siglo XIX, pesando distintos metales antes y después de dejarlos oxidar. A este se le atribuyó el cambio en el peso de la ganancia de materia, ignorando que el óxido significaba la extracción de átomos de oxígeno. Para el experimento, para poder demostrar la ley, se necesita bicarbonato de sodio, vinagre, una balanza para pesar los ingredientes, un frasco de boca ancha y tapa y unos tubos de ensayo. Sobre la balanza se coloca el frasco con 2 gramos de bicarbonato y dentro de los tubos de ensayo se colocan 5 milímetros de vinagre. Después se pesan y se anotan los valores. Luego se derraman en el tubo de ensayo en el frasco. Después de esto habrán como unas burbujas y después de esto se anotará el peso. Cuando tenemos este proceso, lo que sucede es que tenemos 10 gramos de carbonato de calcio, tenemos dióxido de carbono y dióxido de calcio, que son los elementos que vamos a manejar. Entonces, lo que pasa es que al calentar los 10 gramos de carbonato de calcio, se producen 4,4 gramos de dióxido de carbono y 5,6 gramos de dióxido de calcio. La pregunta es, ¿se cumple la ley de la conservación de la masa en este experimento? Pues lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa de los reactantes, o sea, de los reactivos, y la masa de los productos. Tenemos que hacer el balance. Entonces, como se ve en la imagen, tenemos acá los reactantes, que son los 10 gramos de carbonato de calcio, y en el otro lado, después del calor, tenemos los productos, que son el óxido de calcio, los 5,6 gramos de dióxido de calcio y los 4,4 gramos de dióxido de carbono. La masa de los productos es igual a 5,6 gramos de óxido de calcio más los 4,4 gramos del dióxido de carbono, lo que nos es igual a 10 gramos. Tenemos entonces que, como lo esperado que queremos que suceda, es que los 10 gramos de carbonato de calcio se transformen en 10 gramos de productos
entre óxido de calcio y entre dióxido de carbono. O sea que en conclusión, la ley de la conservación, ya para concluir todo esto, lo que sucede es que la ley de la conservación de la masa aplica solamente a un sistema cerrado, como lo veíamos también en el experimento de los dos recipientes que nos explicaba Nelson. Se necesitan solamente un recipiente cerrado porque en la naturaleza no hay ningún sistema, pues no encontramos ningún sistema que verdaderamente se encuentre cerrado siempre, dado que un sistema cerrado es algo pues solamente teórico, en el que uno no puede salir o en el que no puede entrar energía o materia para el observador o el que está realizando esta acción de manera casual. Puede parecer que la materia se destruya cuando de hecho simplemente ha cambiado de una forma a otra, como de un sólido a gas, porque esto es lo que sucede en esta ley. Gracias por su atención.